En esta presentación vamos a hablar de la dualidad complementaria y la unidad está compuesta por una dualidad de aspectos complementarios. La diversidad de aspectos conectados es la que realiza y establece la unidad. La complementariedad es el aspecto conectivo concordante y vinculante que realiza el complemento. Esto es muy importante de comprenderlo. ¿Qué es la complementariedad? El aspecto conectivo concordante y vinculante que realiza el complemento. La complementariedad no es una cosa abstracta, no, es una especie de magnetismo que conecta a ambos y los realiza. Por eso que decimos que vivimos dentro o existimos dentro de una realidad dual complementaria. Al hijo lo realiza el padre, al padre lo realiza el hijo, al marido lo realiza la esposa lo realiza el marido. Esa dualidad conectiva tiene ese poder atractivo de ligar, de vincular, establecer el link. Claro, y seguro que te preguntas, bueno, ¿y cómo es que el hijo hace al padre? El padre antes de tener hijos seguramente era más extrovertido o más imprudente frente a las cosas. Ahora tienes a un hijo y con el hijo tienes que ser prudente, incluso cuando el hijo casi que te agrede verbalmente o el hijo te mete en un lío. Al amigo lo puedes mandar a la calle, puedes decir, ya, no vuelvo a ligarme con ese amigo, pero con el hijo tienes que estar ahí una y otra vez. Y si el hijo se gastó la plata que le diste para comprar carne y se la gastó en un número de lotería, pues lógicamente te va a llegar la impresión de que tienes que... ¡Oh! Eso que pasa con el hijo te hace ser más prudente, te hace ser más firme en las decisiones porque lo estás cuidando, entonces tienes que tener ese desarrollo de la firmeza, tienes que tener también más templanza porque no le puedes agredir cada vez que te lleve la contraria y como te digo, al amigo lo dejas, te separas, te vas y no pasa nada. Pero el hijo no puede separarte, siempre va a ser tu hijo. Entonces las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza se desarrollan con el hijo. Es el hijo el que te permite hacer ese tipo de ejercicio prudente, firme y templado. Bueno, y seguro que alguno de ustedes dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la pintura? Bueno, el artista es un virtuoso y si quiere ser un virtuoso necesita desarrollar las virtudes. Ejemplos de la dualidad complementaria en la creación hay muchos. Es demasiada la diversidad de elementos o de ejemplos que nos muestran esta dualidad. Por ejemplo, hablando de los fundamentos esenciales de la naturaleza lógicamente se origina como energía. La energía y la fuerza conforman una dualidad extraordinaria, porque no hay fuerza sin energía ni hay energía sin fuerza. El tiempo y espacio. No existe espacio sin tiempo, no existe tiempo sin espacio. Causa y efecto. No hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Sujeto-objeto. No existe un sujeto si no es con un objeto y no existe un objeto si no es con un sujeto que lo evalúa. Masculino y femenino. En la creación existe esta dupla de masculino y femenino y no existiría el masculino si no fuese por el femenino y no existiría el femenino si no fuese por lo masculino. El signo y el significado. No existiría tampoco el significado sin un signo ni un signo sin un significado. Tampoco existiría un contenido sin una forma, ni una forma sin un contenido. Todos estos aspectos son demostraciones de la dualidad complementaria que, como os digo, está en todo, absolutamente en todo. ¿Y cómo lo podemos analizar? Bueno, si lo vamos observando y vamos viendo cómo opera esa dualidad en lo que observamos, nos daremos cuenta de que no hay sabor si no es con el sentido del gusto, y no hay sentido del gusto si no existe el sabor. No hay sonido sin oído, ni oído sin sonido. ¿Para qué sirve un oído si no hay sonidos? No hay vista sin luz y no hay luz sin alguien que lo vea, si no hay vista. Luego la vista es por la luz y la luz existe para la vista también. No hay textura sin tacto, ni tacto sin textura, no hay aromas sin olfato, ni olfato sin aromas, no hay fuerza sin potencia, ni potencia sin fuerza. No hay intensidad sin presión, ni presión sin intensidad. Hay muchos de estos ejemplos que podemos pasarnos la noche entera, pero vamos a dar unos cuantos más.
No hay intención sin finalidad, ni finalidad sin intención. No existe selección sin libertad, ni libertad sin selección. No existe depredado sin depredador, ni depredador sin depredado. Ni existe el por qué sin un qué. Y no existe un qué sin un por qué. Pero tampoco existe el para qué sin un qué. Y no existe el qué sin un para qué. Esto que parece un trabalenguas ha sido para mí uno de mis mayores descubrimientos. Descubrir que todo acto contiene intencionalidad, selectividad y poder, y que todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario, para mí es muy importante. Muy importante porque me permite llegar a comprender cómo se establece la verdad. Y la verdad de las cosas se establece en base al por qué y al para qué de esa cosa. Decimos que cuando uno comprende el origen, la identidad y el propósito de algo, comprendes ese algo. Ya no es que lo conozcas, lo puedes conocer porque lo has visto, pero de ahí a comprenderlo solamente vas a comprenderlo cuando conozcas y comprendas su por qué y su para qué. Por eso que este pequeño trabalenguas del qué y el por qué suena a trabalenguas, pero es la razón que justifica cualquier acto. Ejemplos de la dualidad complementaria existen absolutamente en todo, porque todo es una porción de la totalidad y en ese sentido estamos hablando ya de una dualidad, la totalidad y la porción. Toda porción se establece dual, por eso decimos que en la naturaleza existe la unidad dual trinitaria. Después vamos a explicar esto en la Trinidad. Pero fijaos que la hidratación es un proceso de absorción y de expulsión. La alimentación o la nutrición es también un proceso de absorción y de expulsión. La respiración es inhalar y es exhalar. La circulación sanguínea se establece mediante la pulsación del sístole y del diástole. El conocimiento es resultado de la concordia entre criterio y conocimiento. La información informa a un informado. El ejercicio ejercita a un ejercitado. Las sensaciones son agradables o desagradables. El conocimiento es cierto o falso. ¿Cómo observamos esta dualidad en el arte? ¿De qué forma podemos ver en el arte esta dualidad complementaria? Fijaos que los egipcios hace 4.000 años atrás, 4.000 años atrás ya reconocían esta dualidad. Tal vez a su manera, tal vez de una forma distinta como yo la reconozco, pero tenían esa comprensión de la dualidad. Por eso que cuando pintan a Amón, al dios, este dios Amón, cuando quieren dar a entender que es físico, lo pintan con colores pardos, y cuando quieren dar a entender que Amón es espiritual, lo pintan de color azul. Qué curioso. La dualidad en el arte se da en todos sus aspectos de valor, temáticamente hablando. La dualidad de lo trascendente y de lo universal se da en la temática, se da también en la composición, en el centro focal y la periferia. Se da también en la gráfica, gráfica con precisión, gráfica con destreza. Se da también en los valores tonales, altos contrastes, bajos contrastes. Se da también en los colores, en los cálidos y en los fríos. Y se da también en el oficio de la innovación y trascendencia, o la innovación y la conservación de las técnicas tradicionales. Entonces podemos ver que el arte está repleto también de dualidades complementarias. Esta dualidad en el arte se da ahí, en el arte y su obra, en el artista y su obra, por ejemplo, en la obra y el soporte, en los tonos claros y oscuros, en los colores cálidos y fríos, en el aceite, que es el que adhiere, y el disolvente, que es el que despega. Uno pega y el otro despega. La forma, que es el contorno del cuerpo y a la vez el contorno del espacio. En la densidad de la pintura hay densidades duras, hay densidades blandas. Se pinta graso sobre magro, y el artista pues puede ser un artista interesado o puede ser también un artista desinteresado.
Ahí me extraña que nunca se haya descubierto la ley de la dualidad complementaria cuando se observa en todo lo observado. Me cuesta pensar que a nadie se le ocurrió esta ley o esta norma o este principio, como lo queráis llamar, de la dualidad complementaria, porque para que exista la unidad necesitas a dos. Dos serían tan importantes como la unidad. Y ese dos se da en todo, absolutamente en todo. Nosotros vemos que todo establece dualidades en lo observado. Tengo el lapicero, ¿por qué? Porque estoy yo para escribir. Si no estoy yo para escribir, el lapicero no sirve para nada, ni yo tampoco. Pero la escritura surge de la dualidad. Por eso que me extraña que no haya sido descubierta antes. Y nos quedó también un aspecto que es interesante, y es el de la vista y la ceguera. No todos los que miran ven, y no todos los que ven comprenden. Lógico, es que es muy distinto mirar con los ojos a mirar con la inteligencia. Cuando uno mira con la inteligencia, compara. Ahí es cuando aprecias las cosas cuando comparas una con otra y descubres las diferencias. Ahora, si miras simplemente, pues no ves nada. Yo tengo siempre esa experiencia de la gente que pasa por el bosque y termina su paseo y le preguntas, ¿cómo te fue en el bosque? Muy bien, ¿qué árboles viste? Uy, muchos. ¿Cuáles? No lo sé. Bueno, ahí miraste con los ojos, pero no miraste con la inteligencia, es decir, no apreciaste. La naturaleza humana es dual complementaria. La complementariedad completa y cumple el complemento. Esto es importantísimo. La mente cumple y completa al cuerpo físico al controlar su alimentación, hidratación o cobijo, y el cuerpo cumple o completa a la mente con elementos de vitalidad, estimulantes derivados del ejercicio, del trabajo, de la labor que cada uno desempeña. La naturaleza humana es dual en la apreciación y la cualidad que satisface. La naturaleza humana es dual en la apreciación y en la cualidad que satisface. A ver cómo podemos explicar esto. La naturaleza humana necesita y se satisface, ya es dual. Se satisface con lo necesario, pero lo necesario debe ser necesitado, luego lo necesita y el objeto necesitado se conecta con la necesidad y se establece la dualidad. Se interesa y se convence con lo ajustado. Es decir, ve el conocimiento ajustado, se convence con aquello que le interesa y el interés y el convencimiento forman esa dualidad. Y se beneficia con lo realizado, o se beneficia con lo completo, con lo cumplido, con aquello que debía hacer y que lo hizo, y de esa forma encuentra beneficio a esa expectación que tenía esa esperanza de poder lograrlo. La naturaleza humana es dual complementaria, masculino emisor o sembrador y femenino receptor o cultivante. La naturaleza humana es dual complementaria, vinculante en el afecto, en el convencimiento y en el bienestar. Eso es muy importante también, que sepamos que nosotros establecemos el link, no solamente el link del Zoom, sino que establecemos el link vincular, el link afectivo, conectivo, vincular, es decir, nos conectamos en el afecto y si existe esa lealtad al otro se establece el vínculo. Si no existe esa lealtad o esa fidelidad al otro, el vínculo no se establece por mucho que estemos unidos. El vínculo necesita lealtad, fidelidad y concordia entre dos personas. Y la naturaleza humana busca siempre esa vinculación, esa concordia, esa conexión entre unos y otros. La naturaleza humana es dual complementaria, filio-parental, fraterno-conyugal y parentofilial. Otros nombres que también nos suenan a extraterrestres. ¿Qué es eso de filio-parental? Bueno, el vínculo filio-parental es ese tipo de conexión que tiene el hijo con el padre, es ese tipo de amor pedigüeño. Papá, necesito, papá, dame esto, papá, ese papá que espera es un tipo de amor. Al padre no le importa que el hijo venga 25.000 veces, papá, dame, papá, dame, papá, dame. Eso siempre y cuando el hijo sea leal, fiel y leal a los padres, cuando el hijo sea concordante también en el sentido común de la familia, cuando sea respetuoso y responsable y además que se sienta parte de ese núcleo familiar. Da igual, para eso estás, para entregar. Entonces, duele cuando ves que eso no se agradece,
pero la entrega es voluntaria y eso es el vínculo filio-parental, de abajo arriba, del hijo al padre. El vínculo fraterno-conyugal es de igual a igual, te doy si me das. Es un vínculo condicionado por el atractivo, por el interés o por el beneficio que yo pueda recibir del otro. No es como el vínculo parentofilial o filioparental, que son dos tipos de afecto incondicional, sobre todo el parentofilial. El filioparental está en proceso, puede llegar a conseguirse esa estabilidad en cuanto a la incondicionalidad absoluta del hijo hacia el padre, pero la incondicionalidad absoluta viene de los padres hacia los hijos. Si te entiendo y me entiendes, estamos bien. Si no, esto se rompe. Si estamos en esa dupla de intercambios equivalentes, podemos decir que se puede establecer ese vínculo en la amistad o en la fraternidad o en la conyugalidad. Todos esos vínculos son horizontales. Se pueden perder fácilmente o se pueden mantener dependiendo del aprecio o desprecio que se utilice en la relación. Y el vínculo parentofilial es un vínculo totalmente incondicional por los hijos. Eso solamente lo experimenta aquel que ha tenido un hijo. Por eso les contaba en la primera charla la importancia que tiene el hecho de superar el apetito intergenital prematuro o evitar ese embarazo no deseado, porque el hijo en el fondo es nuestro salvador prácticamente. A través del hijo desarrollamos las virtudes, desarrollamos las capacidades, desarrollamos también el dominio sobre los instintos y el celo, y ese es el empuje o el empujón que nosotros necesitamos para poder madurar, porque a nivel de convivencia amistosa no se desarrollan esos aspectos, porque al amigo lo podemos rechazar, a los hijos no los vamos a poder rechazar nunca, y ellos van a ser siempre los que nos ven a nosotros en nuestras relaciones íntimas, en nuestras relaciones profundas, en las relaciones realmente verdaderas, porque las relaciones humanas interpersonales con amigos pues no son la realidad nuestra, de cada uno. Son una especie de careta que ofrecemos para, o bien para ganarlos, o bien para discutir, o bien para enfrentarnos, pero no son el alma del padre, no son el alma de la persona. Es el alma de la persona aquel que te lo puede calificar y decir sí, has sido buen padre, es únicamente uno de tus hijos, pero puede ser muy buen maestro, muy buen vecino, muy buen amigo y ser un terrible padre, y eso no califica vincularmente. Pues estamos hablando de la dualidad complementaria en cuanto a la vinculación paterno-filial o parentofilial entre los padres y los hijos. La naturaleza humana es dual complementaria en el afecto, en el convencimiento y en el bienestar. El afecto no es singular. Cuando hablamos del afecto, olvidaos de esa cosa singular porque no existe. El afecto implica dos, es plural. El convencimiento implica dos, es plural también. El bienestar es también plural, implica dos. Luego, el afecto sin afectados no existe, el convencimiento sin convencidos no existe, y el bienestar sin un beneficiado, sin un beneficio, tampoco existe. Luego son aspectos duales complementarios. El complemento de la dualidad es el nosotros en la relación. El nosotros en la relación es muy curioso. Se establece pero no se ve. Pero se establece. Todos decimos, hola, nosotros. Estamos aquí nosotros y hablamos de nosotros como si estuviera con nosotros. Pero no está. Está el tú, estoy el yo, pero no está nosotros. Pero en nosotros adquiere una relativa presencia porque hablamos de nosotros. Luego nosotros no se ve, pero existe. Se ve en el tú y el yo, pero el complemento dual en los otros no se ve. La dualidad existe físicamente y el complemento existe en lo establecido. Eso es otra realidad que tenemos que pensar profundamente, y es que aquella, esa realidad que a mí me realiza es lo que se establece o establezco yo con eso. Yo establezco cosas con otras personas, establezco cosas con el ambiente, establezco sentimientos, establezco convencimiento, establezco también algún tipo de experiencias, y esas experiencias, ese convencimiento y esos sentimientos son lo que yo soy.
el otro va a ver lo que yo muestro, pero no lo que yo soy. Lo que yo soy no lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar porque son establecimientos establecidos durante mucho tiempo a través de la dualidad complementaria. Y eso no se puede mostrar. Pero eso es lo que realmente es. Eso es lo que realmente soy. La naturaleza humana es dual complementaria, así como la naturaleza de la creación es dual complementaria. Tenemos que tener esto muy claro también. Nosotros somos la consecuencia de una causa, y esa causa y nosotros somos exactamente igual. Esa causa tiene conciencia del ideal común humano, tiene conciencia del sentido común, de la justicia ajustada, macra, total, completa, universal, tiene conciencia del bien común, es decir, del bien de todas las especies, del bien biológico, del bien ecológico, del bien con todas estas palabritas nuevas que hemos aprendido en estos últimos 25 años. El bien común implica aquello que es responsable con la ordenanza del orden cósmico, porque el cosmos es un orden que se debe a una ordenanza y la naturaleza o el cosmos, todos los aparatos que existen, que llamamos cosmos, la suma de la diversidad no es ni más ni menos que elementos ordenados en base a esa ordenanza cósmica. ¿Cuál es la ordenanza cósmica? Bueno, hemos hablado de la conectividad, de la dualidad complementaria, del dominio sobre el centro, del rechazo al desorden, del proceso en 3 etapas, de la finalidad específica y del cumplimiento completo de aquello que se persigue. Esas 7 leyes son las ordenanzas del orden cósmico y fijaos cómo todos debemos ordenarnos en base a esas 7 ordenanzas. Yo puedo decir que no quiero ser conectivo. Yo digo, no, señor, yo no quiero ser conectivo. No quiero casarme, no quiero amigos, no quiero hacer nada, no quiero trabajo, no quiero escuchar nada, no quiero... Así es que me tomo una... y me voy para el otro lado. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Cuando uno se niega a la conectividad, mira, hay gente que se tira por el balcón, hay gente que se tira por el precipicio, hay gente que se toma un frasco de antidepresivos, otros se pegan un tiro, otros van a la guerra. Hay un montón de personas que dicen, no, yo no quiero conectarme con nada, quiero ser desconectivo. Y hay otro tipo de personas que dicen, no, ya me gusta la conectividad, así es que yo voy a buscar novia, voy a tener una mujer, voy a tener hijos, voy a tener familia, voy a tener a mis suegros, voy a tener también a mis padres, voy a tener a todos achaclonados, todos juntitos, todos ahí y viven felices. Bueno, cada uno puede optar por lo que quiera. La opción es libre. Pero la naturaleza humana es dual complementaria, así como la naturaleza de la creación es dual complementaria, y en ellas se conectan, en esa complementariedad se conectan la naturaleza humana con la naturaleza de la creación y la naturaleza de la creación con la naturaleza humana. La naturaleza de la creación es realizada, la naturaleza humana se establece. Existen estímulos que provienen de la naturaleza y nosotros nos impulsamos, nosotros nos movemos, nosotros actuamos con fuerza, la energía y la fuerza son complementos, estímulo e impulso son complementos, entonces nosotros nos estimulamos en base a lo que observamos en la naturaleza de la creación. Espero que no se olviden que estamos hablando de la dualidad complementaria, estamos hablando de esos aspectos duales que existen en todo lo creado. Todas las cosas han sido creadas únicas pero con una dualidad trinitaria dentro de esa unicidad. Eso es lo que no podemos olvidar. Estamos acostumbrados a estas frases de la diversidad y no nos damos cuenta de que la diversidad es el producto de la homogeneidad, es decir, todo aquello diverso tiene algún origen causal y ese origen causal establece esa dualidad con su efecto creado. Por eso que les quería seguir recordando que estamos hablando de la dualidad complementaria, que es un aspecto también ligado con los valores del arte. Como les he dicho antes, la temática va a ser universal y trascendente, la composición va a tener que tener un centro focal y una periferia, la gráfica va a tener que tener una precisión y una destreza, el tono va a tener que tener alto contraste y bajo contraste, los cromatismos van a ser o bien cálidos o fríos y también el oficio va a ser un oficio de depuración de la tradición o de la inmediatez de aquello casual que pueda surgir y que yo
lo aporto a ese oficio. Por lo tanto, estamos hablando de la dualidad complementaria. En la dualidad complementaria existen las valencias positivo-negativas en las partículas y en los átomos, existe el catión y el anión en las moléculas, existe el estambre y el pistilo en las plantas, existe el macho y hembra en los animales, el masculino y femenino en las personas. Luego la dualidad complementaria la podemos observar solo con abrir los ojos. Sin nosotros no existe el tú o el yo. Existe tú porque existo yo. Existo yo porque existes tú. Sin el nosotros no existe el tú o el yo. Sin el orden no existe la ordenanza ni lo ordenado. La ordenanza o lo ordenado existe en... Vamos a ver, lo ordenado existe en la ordenanza y la ordenanza se establece con lo ordenado. El bienestar no existe sin un bien y un beneficiado, el beneficiado se beneficia de un bien y el bien es aquello que beneficia al beneficiado, entre ambos se establece el bienestar. Ahí vemos esa dualidad complementaria. Y el derecho obliga al deber de realizar algo que facilite el derecho a disfrutarlo, es decir, el derecho nos está obligando a crear algo. El derecho es siempre consecuencia de un deber. Yo tengo el derecho a decir que soy pintor porque he pintado, el vecino tiene derecho a decir que es arquitecto porque ha construido, el médico tiene derecho a decir que es médico porque ha sanado a alguien, pero lo que le califica al médico es el sanado, lo que califica al arquitecto es la construcción, lo que califica al artista es su arte. Luego, en ese aspecto vemos la dualidad consecutiva o la dualidad complementaria entre el derecho a disfrutar de aquello que has creado y la obligación a crear aquello que te da derecho a disfrutarlo. Claro, el derecho y el deber también son complementos. Si no hay deber cumplido, ¿qué derecho tienes? En la creación no existe la individualidad o la independencia o el ser que esté ajeno a su complemento. Eso no existe. Sí, no existe el singular, el ser aislado del tiempo, del espacio, el ser aislado de la energía, el ser aislado de la fuerza, el ser aislado de la velocidad, el ser aislado del movimiento. Eso no existe. No existe un ser aislado del cosmos. Y si existe, ¿de qué me sirve si yo no lo puedo comprender? No existe la singularidad independiente del complemento. En nada, absolutamente en nada. No hay ninguna especie que sea simplemente ella. No es solamente, en esa especie hay solamente machos. Bueno, hay gente que cree, y la gente que cree pues puede ponerle cualquier cosa. El creo es cualquier cosa. Hay gente que cree que existen seres que son solamente masculinos o seres que son solamente femeninos. Nos dicen, vale, los ángeles son masculinos. No hay las ángelas, hay los ángeles nada más. Hay un dios, no hay una diosa, hay un dios nada más. Bueno, vale. Puedes creer en lo que quieras, pero en la naturaleza, no en la imaginación, sino en la naturaleza, no existen esos seres singulares. En la imaginación sí, uno puede imaginarlos, pero en la creación no. La naturaleza humana seguimos diciendo que es un compuesto por o es un compuesto de aspectos interno o externo. Tenemos una conciencia consciente y tenemos también una conciencia inconsciente. Los movimientos instintivos son generalmente inconscientes, los movimientos propuestos, pretendidos, que uno espera conscientemente, son conscientes, lógicamente. Entonces tenemos esa dualidad de conciencia consciente y conciencia inconsciente. El centro de esa conciencia consciente y esa conciencia inconsciente es el poder de dominio que tenemos para poder razonar las cosas de una manera consciente o simplemente esperar al uso de la conciencia inconsciente. La conciencia constituye el ideal natural normal humano, el sentido de la justicia colectiva o sentido común y el máximo bienestar derivado del cumplimiento del máximo deber válido para todos, lo que garantiza esa unidad o esa estabilidad o esa seguridad del individuo. Y fijaos que es curioso porque incluso en la conciencia existe una dualidad complementaria. Existe la conciencia original, esa conciencia de la pureza, esa conciencia de la
ingenuidad, del credo, la actitud incondicional. Esa conciencia es la original, pero después a esa conciencia original lo llegan experiencias, conocimientos y sentimientos adquiridos, y esos conocimientos, experiencias y sentimientos adquiridos son los que modifican la conciencia y en ocasiones nos ponen en una situación bastante difícil de evaluar, porque supuestamente nosotros deberíamos evaluar aquello que estamos analizando intelectualmente en base al ideal supremo de la conciencia, en base al sentido común supremo de la conciencia, en base al bien común supremo de la conciencia, pero resulta que tenemos una noción del bien común adquirida que no es esa noción del bien común universal. Tenemos una noción del sentido común adquirida que es un raciocinio que no es razonable, y tenemos un ideal imaginario, y ese ideal imaginario tiene poco que ver con ese ideal humano cósmico originario. Entonces tenemos esa dualidad de conciencia original y conciencia adquirida. Depende de qué tanto la conciencia adquirida se liga con la, o se une con la, o concuerda con la conciencia original. Así vamos a ser más puros, más sinceros, más honestos, más honrados, más persona, más normales, más naturales. O si hacemos caso de todo lo que almacenamos en nuestra conciencia adquirida, vamos a ser un artificio humano. Esa decisión es del individuo. Hay individuos que buscan los valores absolutos y hay individuos que buscan los valores fragmentarios. Depende de cada uno. Yo quería hablar un poco de cómo opera la inteligencia. Cuando hablamos del intelecto, hablamos también de la inteligencia. Y la inteligencia es una especie de tribunal donde existe el defensor y el fiscal. El defensor es el credo y el fiscal es la duda. Entre el credo y la duda se establece una especie de análisis comparativo, y de ese análisis comparativo surge el juicio, que será la razón que determina esa inteligencia. Es decir, la inteligencia lo que hace es, por un lado, inducir, por otro lado, deducir, por otro lado, discernir, y el discernimiento entre lo que induce y deduce pues va a ser aquello que juzga. La emoción es la capacidad sensible que nos permite captar necesidades o captar lo necesario. La emoción capta sensaciones o sentimientos. Y volvemos a encontrarnos con esa dualidad complementaria, la sensación o el sentimiento. La sensación es esa dualidad también, porque es el exceso o la carencia de lo normal, y el sentimiento es el recuerdo de aquella sensación que por alguna razón reconocemos importante. Sensación es el estímulo neurológico que nos impulsa a reaccionar ante un exceso o una carencia de lo normal. Si yo pregunto a alguien cuando está normal, sentado en la casa, tranquilo, está relajado, y yo le pregunto, ¿cómo estás?, esa persona va a responder bien simple, bien, nada más, bien. Pero cuando esa persona está carente de seguridad, estoy carente de seguridad, tengo miedo. ¿Qué es el miedo? Una sensación por carencia de seguridad. Cuando estás alimentado, has comido mucho, ¡ay, estoy satisfecho! Una sensación por exceso de comida. Te falta la comida, por carencia tengo hambre. Luego la sensación es producto de un exceso, una carencia de lo normal. Eso es la sensación. Y el sentimiento es el recuerdo almacenado de una sensación que haya sido importante. Eso es el sentimiento. Toda sensación exige una reacción necesaria. La sensación de hambre exige el alimento, la sensación de sed exige la hidratación, la sensación de temor exige la seguridad, la sensación de calor te produce la transpiración, el frío te produce la tiritera o el tiritar, pero todas ellas esperan una reacción que se acomode a aquel sentimiento o aquella sensación que están percibiendo. El intelecto es la capacidad sensible que nos permite reconocer el juicio justo. Eso lo hace el intelecto. El intelecto no se convence de aquello que no cree, no se convence de aquello que no es razonable, no se convence de aquello que no es concordante con su criterio. El intelecto solamente puede adquirir aquello que
establece esa concordia, esa conectividad, esa correspondencia, ese parecido, esa similitud entre criterio y la información, entre criterio y el significado. El intelecto sola y exclusivamente adquiere convencimiento. No puede adquirir otra cosa que no sea el convencimiento. Y para convencerse el intelecto necesita de la razón justa. Y a esa razón justa llega o bien por el camino de la inducción, o bien por el camino de la deducción, o bien por el camino de la demostración. Normalmente lo que hace la conciencia es discernir entre lo deductivo o entre lo demostrativo y lo inductivo, y en ese discernimiento reconoce aquella razón justa que le convence. El intelecto solo y exclusivamente se convence, no tiene otra propiedad. Igual que la sensación sola y exclusivamente siente, el intelecto solo y exclusivamente se convence. La mentira es el cáncer del intelecto. Esto es muy importante. Y en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a mentir porque siempre hay un confesor al que me puedo confesar y yo te absuelvo y te transformo en santo simplemente por rezarme 4 Ave Marías. Pero la mentira es el cáncer del intelecto y la insensatez es el cortisol de la inteligencia. El cinismo o la insolencia agreden a la inteligencia. La complementariedad es la dualidad operativa. La lucha entre opuestos es destructiva. Tenemos que darnos cuenta de las cosas, no tenemos que esperar a que nos lo digan los gringos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos operando contracorriente. Hemos explicado varias veces que la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, el intelecto es la capacidad que nos permite reconocer el juicio justo y la voluntad es la capacidad que nos permite cumplir con el deber. La voluntad es una reacción a la expectación a disfrutar de un bienestar. Vamos a ver cómo explico esto. La voluntad existe sobre la expectación a disfrutar de un beneficio. Cuando yo tengo la expectación a disfrutar de un bien, me motivo. Cuando carezco de esa expectación a disfrutar de un bien, no puedo motivarme. Es decir, si a mí me dan la noticia de que tengo que ir a Santiago a cobrar la lotería, esa es una expectación a disfrutar de un beneficio, yo agarro el auto y voy corriendo a Santiago a cobrar esa lotería. Luego la voluntad es una reacción a la expectación a disfrutar de un bienestar. Voluntad es la capacidad sensible que permite el cumplimiento de un deber. Y existe, claro, la voluntad consciente predispuesta por la expectación y existe la voluntad involuntaria o el acto reflejo como el parpadeo, como todos estas alarmas de los instintos. En el proceso de desarrollo existen el protagonista y el escenario, el absoluto y el ambivalente, el decente y el indecente, pero no existe dualidad en el valor. Esto es muy importante. El valor satisface siempre, el valor siempre complace, el valor siempre convence, el valor siempre beneficia. Eso de las mentiras verdaderas es un programa, pero es solamente un programa, es ficción, no es verdad, no existe una mentira verdadera, tampoco existe una belleza fea, ni un bienestar malo. El valor complace, el valor se disfruta, agrada, pero el valor no puede ser bueno y malo. Solamente vale aquello que te agrada, aquello que te complace, aquello que te beneficia, aquello que te gusta, aquello que te atrae. El valor es aquello que nos beneficia, nos convence, nos satisface, nos gusta, nos agrada, nos atrae. Todo aquel tipo de bienestar decimos que es valor. Pero no existe el valor que vale y no vale. Existe, eso sí, el ambivalente indeciso ante el valor, eso sí, pero no el satisfecho insatisfecho, o el convencido desconfiado, o el perjudicado beneficiado, el beneficiado perjudicado, eso es de locos. Cuando te dicen que existe un valor relativo, el valor relativo es bueno y malo, hay que estar mal de la cabeza, hombre. Hay que estar mal de la cabeza para pensar que un valor es bueno y es malo. Es decir, el valor me vale y no me vale al mismo tiempo, a la misma persona, al mismo lugar y en el mismo momento. Al que defienda esa postura de que el valor vale y no vale, le puedes decir que deje en la mesa un billete de 1.000 euros y cuando vea que el billete no vale, pues que te lo pase. ¿Qué más da? Si el billete vale y no vale, al mismo tiempo, en el momento en el que tú puedas afirmar que no vale, pues que te lo dé. Simplemente así.
Existen valores absolutos y valores fragmentarios, pero no existen valores absolutos y valores relativos. ¿Por qué? A no ser que sea relativo a la apreciación del individuo, pero no se entiende de ese modo y es relativo a la apreciación del individuo. ¿Por qué? Porque para mí esto que lo estoy apreciando ahora vale mucho, pero eso que lo estoy despreciando ahora no vale nada y eso no ha transformado a eso ni en bueno ni en malo. Simplemente a mí, que lo estoy observando, me permite valorarlo cuando lo aprecio y me permite devaluarlo cuando lo desprecio. Así de simple. Creo que es así de simple. El valor es uno, el amor es uno también, la verdad es una, la bondad es una. ¿Por qué es uno el valor? ¿Por qué? Porque el amor es la unidad entre dos, la verdad es la unidad entre criterio y significado, es la unidad, es decir, es la concordia, la coincidencia entre criterio y significado, y la bondad es la coincidencia entre el bien y el beneficiado. Luego el valor es solo y exclusivamente uno, es el centro. Cuando hablamos de la ley del dominio sobre el centro, estamos hablando de eso, del valor que une a la dualidad complementaria. La familia íntegra es una. También. Luego, la familia íntegra es una establecida mediante tres estratos de jerarquía vertical: abuelos, padres e hijos, la jerarquía vertical, y cuando se establece el vínculo afectivo entre los 7 involucrados, porque tenemos 4, los abuelos, 2, los padres, 4 y 2 son 6, y el nacido, el recién nacido, 7. Son 7 los afectados que existen en una familia. La familia verticalmente vinculante implica esas 3 generaciones de abuelos, padres e hijos. Son 7 los involucrados en una familia. Hay una familia decente, funcional, y una familia indecente, disfuncional. Pero no existe, es curioso, no existe la familia infamilia. La infamilia no existe. Existe la familia, funcional o no funcional, pero familia. Pero no existe la familia y la infamilia, es decir, no existe nada contrario a la familia que permita el desarrollo. Si decimos que existe el valor absoluto y el valor relativo, entonces tendríamos que tener una familia y una infamilia, porque absoluta sería la familia y relativa sería la infamilia, pero eso no existe. Familia es el resultado de la reproducción de una especie. Implica incluye al depositario del gene y al cultivador del gene. El resultado generado va a aparecer siempre y cuando exista un sembrador y un cultivador. Y aquí volvemos de nuevo a observar la dualidad complementaria. Los dos son de igual importancia, los dos son necesarios, y sin uno u otro no existe generación. Luego, tenemos que darnos cuenta de que el valor frente a la generación es equivalente entre el que siembra y el que cultiva. Los dos en la generación son exactamente iguales en valor. Otra dualidad importante que encontramos en el desarrollo educativo es el del interés y el interesado, el del docente y su docencia. La creación es una, se debe a la transformación de un objeto existente en un objeto transformado, pero para transformar un objeto en otro es necesario de un transformador. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Escuchen esto porque esto es muy interesante. La energía existe, decimos que existe, pero no se crea y no se destruye. Algo que no se crea y que no se destruye es algo así como infinito y eterno, porque no se crea, no se destruye, es infinito y es eterno. Decimos que la energía es infinita y es eterna. No nos cuestionamos qué es lo infinito ni qué es lo eterno, no lo cuestionamos, simplemente lo afirmamos. La energía es eterna e infinita porque ni se crea ni se destruye. Pero la energía se transforma. Cómo se transforma tampoco lo cuestionamos, simplemente lo decimos, lo observamos, sabemos qué es, pero no lo cuestionamos. Y para transformar un estímulo en un impulso neuromotriz, eso no es tan fácil. Nosotros vemos que eso ocurre en las neuronas, por ejemplo. Hay neuronas sensoriales, hay neuronas interneuronas y neuronas motoras también, pero las neuronas transforman impulsos eléctricos en impulsos de movimiento físico. Las neuronas son células que emiten señales eléctricas que contienen información. Esa es otra cosa que también es difícil de comprender. ¿Cómo es posible que en la electricidad exista información?
Bueno, nos dicen los científicos que las neuronas son células que emiten señales eléctricas que contienen información. Bueno, ¿dónde llevan la información? La llevan en un libro, la llevan en un computador, la llevan en un aparato, un speaker que va hablando. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ocurre, y eso posiblemente nos cueste un poco comprenderlo, pero lo que sí quiero que comprendan es que existe un transformador. Si la energía transforma es porque existe un transformador. ¿Y cuál es ese transformador que transforma la energía en fuerza, que transforma el estímulo en impulso, que transforma el poder en la creación? ¿Cuál es esa fuerza motriz que une a esos aspectos emisor y receptor? Esa fuerza motriz que liga o une al emisor y al receptor para transformar un objeto en consecuente con una idea o con una necesidad es el valor. Las neuronas son células que emiten señales eléctricas que contienen información. Dicha información contenida en la energía es recibida por otra neurona motriz que transforma el estímulo en impulso nervioso, muscular o aquel tipo de impulso que sea necesario. Las neuronas son células que perciben información, la analizan y responden con lo necesario. Imaginaos lo que estamos hablando. Estamos hablando de una neurona inteligente. Estamos hablando de una célula que contiene intencionalidad, selectividad y poder, es decir, una célula que contiene inteligencia y además es sensible porque capta y además es voluntariosa porque ofrece. Luego, las neuronas son células que perciben información, la analizan y responden con lo necesario, lo ajustado o con el deber adecuado a la información recibida. Son una extensión de la conciencia natural. Una buena pregunta que surge aquí es, bueno, esa información, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué lugar está la información? Pero cuando comprendemos que todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, en todo acto existe un porqué y un para qué, y eso es información. Esa información es la que se intercambia o la que se interconecta en el valor. El valor es el que utiliza esa información para captar o para emitir necesidades creativas. Y en esas necesidades creativas, claro, en el caso de las neuronas lo perciben y actúan obedientemente de acuerdo con esa sensación que perciben. Eso es lo que es una neurona, una extensión de la conciencia natural. La ciencia dice que las neuronas responden a impulsos eléctricos. Las neuronas emiten y responden. Algo que emite y responde contiene intencionalidad. Y la ciencia nos dice que emiten y responden con lo adecuado al contenido de la información que reciben de los impulsos eléctricos. Es decir, consecuentemente, estas neuronas seleccionan, o esta energía selecciona entre posibilidades, y de entre esas posibilidades selecciona la adecuada a dicha necesidad. Por lo tanto, la selección de este objeto natural, en este caso, es una constante en las neuronas, que son células físicas, y la neurona es una célula que atiende, entiende y está atenta al deber que ha de cumplir. Consecuentemente, contiene intención, selección y poder. Eso a nivel de la neurona. La neurona percibe información del impulso eléctrico, que es energía. Si esa energía transmite información a la neurona, la energía informa. Para que informe la energía debe disponer del poder transmitir. Y si transmite información y esa información es en cada caso diferente, debe contener selectividad, intencionalidad y poder. Si la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder, y la energía ni se crea ni se destruye, es constante, es inmanente, existe en todo acto, estamos afirmando que la naturaleza de la creación, que es energía, es o contiene aspectos sensibles porque intenciona aspectos cognoscitivos, porque informa y aspectos motivacionales, porque puede hacerlo. Creo que acabamos de explicar algo muy importante. Acabamos de comprender cómo en la naturaleza existe información y cómo esa información es transmitida a través de las neuronas a nuestro
encéfalo, a nuestra identidad, a nuestra personalidad, y nosotros reaccionamos o respondemos a esa comunicación de la información que nos llega a través de la naturaleza. Todo esto es bastante espiritual, es bastante sensible como para poderlo ir desmenuzando, pero si nos paramos a pensar profundamente en qué es lo que hacemos cada día, si nos paramos a sentir esas necesidades que tenemos y a comprender de dónde salen esas necesidades, cómo se transforman esas necesidades en obligaciones, en hechos, en actos, vamos a ir conociendo y comprendiendo más esa relación que tenemos que establecer con la naturaleza humana, porque la naturaleza humana nos habla a través de los instintos, nos habla a través de las virtudes, nos habla a través de las cosas materiales, y nosotros debemos abrir los ojos, dejar de estar ciegos y abrir los ojos a esa realidad espiritual que nos permite hacer cosas mejores, que nos permite el buscar esa mejor calidad en los productos cuando pintamos, que nos permite comunicarnos de una manera mucho más comprensiva, mucho más conectiva, y que nos permite también vincularnos unos con los otros dentro de esta naturaleza conectiva de la que participamos todos. Yo os agradezco por esta reunión, por esta charla. Espero que algo haya quedado, y espero también que si algo ha quedado por responder, que lo podamos después conversar por WhatsApp o por Zoom o como queráis, pero sí me gustaría que comprendieran esta sensibilidad más profunda para poder hacer con el arte un tipo de trabajo que sea realmente meritorio y que sea de interés trascendente y universal. Muchas gracias.